aceptar cualquier cosa en tanto y en cuanto tengamos unas normas de referencia. Ahora, ¿qué pasa habitualmente? Mucha gente confunde el hecho de la contabilidad con la auditoría de estados financieros. O sea, muchas veces se escucha que una persona que realizó la contabilidad y llegó a armar el juego de estados contables puede perfectamente hacer un informe de auditoría. Y esto no es así. ¿Por qué? Porque el juego de estados contables, ¿sí?, como nosotros sabemos, es una serie de estados. Por un lado tenemos el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo. Y cada uno, por ejemplo, en el caso del estado de situación patrimonial, contiene una serie de afirmaciones. Una afirmación, por ejemplo, es que la empresa tiene 100 pesos en caja. Una afirmación es que tiene créditos por venta por valor de 1.000 pesos. Esas son afirmaciones que contiene este juego de estado de situación patrimonial. Perdón. Ahora bien, ¿cómo llegó la persona a armar la contabilidad, desde la contabilidad, el juego de estados contables? No quiere decir que sepa que la empresa tiene 100 pesos, sino que desde la contabilidad llegó, por los asientos correspondientes y el mayor, a que el saldo de la cuenta es 100 pesos. Ahora, un auditor lo que tiene que verificar es que tenga los 100 pesos. Entonces, podríamos graficar, ¿de acuerdo?, un proceso de contabilidad donde desde un documento, como podría ser una factura de compras, llegamos al juego de estados contables. ¿Cómo? Bueno, esa factura se registra en el IVA compras, ¿sí? Ese IVA compras resumido mensualmente se traduce en un asiento de compras en el libro diario. El libro diario pasará a los mayores correspondientes, desde donde vamos a terminar en un balance de sumas y saldos. Desde ese balance de sumas y saldos se confeccionará el juego de estados contables. Queda claro entonces que voy en un proceso desde el documento hasta llegar al juego de estados contables. Hay un punto acá que acabo de hacer mención que les quiero comentar solamente a título de comentario, que es el famoso tema de los libros de comercio. Ahí hablamos del libro diario y hablamos de un subdiario de IVA compras. Vale aquí aclarar que el diario, en teoría, solamente yo puedo volcar asientos resúmenes, como sería el mensual de las compras del periodo, en tanto y en cuanto yo tenga un detalle en algún subdiario. Quiere decir esto: si yo voy a armar un resumen, asiento resumen de bancos, deberé tener un subdiario de bancos correspondientes. Esto lo establece, porque si no, lo establece el Código Civil Comercial, si no sería que en el libro diario pasar cada operación por operación, tal cual lo establece el código. Bueno, queda claro entonces, vamos desde la factura y llegamos al juego de estados contables. Ahora bien, ¿sí?, ahí se los puse en palabras. Vamos a la auditoría. La auditoría, salgo del juego de estados contables. El juego de estados contables, en este caso, es el objeto de la auditoría. O sea, lo que yo voy a verificar es las afirmaciones que contiene el juego de estados contables, como decíamos recién. O sea, que diga caja 100, créditos por venta 1.000, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, yo lo que voy a ir es desde ahí hacia lo que viene anterior. Como ven, la flecha viene de arriba hacia abajo. En el caso anterior, iba de abajo hacia arriba. Entonces, tengo el juego de estados contables. Voy a verificar que eso que dice los estados contables surjan de sumas y saldos. Del mismo modo, verificaré que los mayores han sido volcados correctamente de sumas y saldos, que esos mayores surgen del libro diario. El libro diario, que es un haciendo resumen, surge, en este caso, del subdiario de IVA Compras, y el documento que está pasado en ese subdiario es lo que yo voy a verificar. En definitiva, esto es un proceso de auditoría. Voy desde un punto que es el juego de estados contables a verificar cierta documentación. En algunos casos, como en el caso podría ser caja, en ese caso muchas veces yo aplico lo que denominamos en auditoría un procedimiento como directamente sobre la caja propiamente dicha. O sea, lo que yo voy a hacer es verificar que exista, porque es uno de los objetivos dentro de la auditoría. Hasta ahí se entendió la diferencia que existe entre auditoría y contabilidad, y por qué no puedo decir desde la contabilidad, el hecho de contabilizar, que realmente ese juego de estados contables presenta razonablemente la situación del ente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puedo verificar desde la contabilidad qué elementos realmente existen o dejan de existir dentro de ese juego de estados contables. Ahora bien, para marcar aún más esto, ¿sí? Vemos que el proceso son procesos que en el tiempo son diferentes. La contabilidad se lleva en forma diaria, ¿de acuerdo? Y supongamos que el juego de estados contables es al 31 de diciembre. Perdón, es al 31 de diciembre. La contabilidad, como ustedes pueden observar, va a ir desde el 1 de enero, se va a llevar adelante, hasta el 31 de diciembre, que es el momento para elaborar el juego de estados contables. Ahora bien, la auditoría no trabaja por el 100% de las operaciones, trabaja con lo que nosotros denominamos, y vamos a ver oportunamente, un sistema de muestreo. Mañana te traen la silla, ¿no? O sea, voy a trabajar sobre muestras de la contabilidad, no sobre el 100% de la contabilidad. Un grito más y por otro lado, este proceso comienza normalmente un par de meses antes del juego de cierre de estados contables y finaliza meses después del juego de estados contables. Vale aquí aclarar que habitualmente, por eso le puse marzo, porque en el caso de las sociedades anónimas tienen 120 días para aprobar el juego de estados contables. Entonces, normalmente las auditorías tienen que terminar fines de marzo, principios de abril, a los efectos de lo que estamos hablando, de la aprobación de ese juego de estados contables. Entonces, la auditoría, como ven, lleva escasos 5 meses que va a trabajar sobre ese juego de estados contables que resume una contabilidad de un año. Entonces, para esto también quiero que lo tengan siempre presente este esquema, porque hay un punto que es, y lo comentábamos recién,
tal cual son los procedimientos que se aplican en auditoría. Y esos procedimientos que van a estar totalmente ligados a lo que es el control interno por parte de la empresa, eso va a llevar a que ciertos procedimientos los podamos aplicar al momento del cierre de estados contables y de acuerdo digamos, si tiene un buen o mal control interno, si tiene un buen control interno lo podamos aplicar en momentos diferentes al momento propiamente del cierre. Recién decíamos, si yo voy a hacer, y tiene un buen sistema de control interno sobre la caja, por ahí el arqueo de caja, que es un procedimiento típico de auditoría, tal cual es el recuento físico del dinero que tiene la empresa, bueno, en ese caso, si tiene muy buen control interno por ahí, no lo hago el 31 de diciembre, lo hago una semana después. ¿Sí? Y si tiene un mal control interno, seguramente lo haré el mismo día, 31 de diciembre, cuando la empresa está cerrando. Normalmente el 31 de diciembre tampoco se hace porque las empresas están cerradas, pero bueno, en teoría el día anterior, si quieren, el 30 de diciembre. Hasta acá esto lo tiene que tener presente. Bien. Nosotros hemos visto en la clase anterior estos 5 elementos, recuerdan ustedes, el sujeto, el objeto, ¿sí? La aplicación de los procedimientos, el sensor o norma de referencia y por último el informe. Entonces, podemos tener habitualmente, un juego de estados contables elaborado bajo norma profesional o bajo norma legal. Entonces, esto, como oportunamente también vamos a ver, es fundamental a los efectos de una auditoría de esos estados contables. Es diferente una auditoría sobre lo que nosotros establecemos como norma legal, ya que en ese caso el tipo de opinión ya lo vamos a ver, no se preocupen, pero el tipo de opinión, ¿sí?, es una, y cuando nosotros trabajamos por norma profesional, o sea, son aquellas que están emitidas por la Federación y aprobadas por los consejos, tal cual lo hemos visto anteriormente, vamos a dar otro tipo de opinión. Entonces, de acuerdo como sea la norma sobre la cual ha sido elaborado este juego de estados contables, será diferente la tipología de auditoría que nosotros vamos a estar realizando. Esto fue una novedad que trajo la RT37, que no existía en las anteriores resoluciones técnicas respecto de auditoría. Solamente estaba referenciada respecto de que la existencia solamente de norma profesional o norma contable profesional. Entonces, siguiendo la idea de estas normas contables profesionales, en la actualidad tenemos 3 tipos de normas en nuestro país. O sea, para elaborar el juego de estados contables tenemos 3 tipos de normas, las cuales están trabajándose en los juegos de estados contables. Las primeras son las normas internacionales de información financiera, ¿sí?, que ha sido aprobada por la RT26, que luego la modifica la RT29. Estas normas, ¿sí?, como dice ahí, fueron creadas por la Federación. Recuerdan ustedes que yo ya les hice
mención al organismo internacional, a la IAS, IFAC, ¿sí? Y el IAS es como esencia para la Federación Argentina. IFAC es la Federación Internacional y el IAS, y no me digan que lo pronuncie en inglés porque no tengo muchas ganas de pasar vergüenza, y que lo adoptaron estas RT26 y la existencia también de unas NIF para pymes, que son NIF un poco más sencillas respecto de las NIF generales. Y acá la pregunta es qué tipo de empresas aplican las NIF. Bueno, en primer lugar, muchas que están bajo la Comisión Nacional de Valores, entidades aseguradoras, todas ellas están sus estados contables elaborados bajo norma internacional. Vale aquí aclarar que una vez que una empresa adopta este tipo de aplicación de norma internacional, todos los juegos de estados contables elaborados en forma posterior deberán estar elaborados con esta norma. Y luego tenemos las resoluciones técnicas elaboradas, en este caso, por la Federación, y como dijimos siempre, aprobadas oportunamente por cada uno de los consejos, o aprobadas en su totalidad o no, o aprobadas parcialmente, con alguna modificación. Vale, aquí vuelvo a reiterarles, estamos en un proceso en la actualidad, desde hace varios años, de que todo tienda a ir hacia norma internacional. Hay bastante reticencia por parte de muchos profesionales que no les gusta ir hacia este tipo de normas, pero poco a poco vamos hacia ahí. Tenemos estos dos grupos, dijimos, de normas, y ahora veamos. En el caso de que la empresa haya elaborado, ¿sí?, sus estados contables bajo norma internacional o norma internacional para pymes, nosotros lo que tenemos que hacer en cuanto a la auditoría es trabajar obviamente con las normas internacionales de auditoría. Entonces, lo que nosotros ahí tenemos son normas internacionales de auditoría, normas internacionales de control de calidad, normas internacionales de aseguramiento y normas internacionales de servicios relacionados. Todas estas normas, ¿sí?, que ustedes cuando tengan ganas las leerán para dormir, trae fundamentalmente un concepto que yo les acabo de decir recién, que es la RT33, que es el concepto de control de calidad. ¿Por qué? Porque para aplicar una norma de estas características, ya sea de auditoría, de servicios, etcétera, para aplicar, tienen que aplicar control de calidad sobre sobre quién está aplicando esta norma. Por ejemplo, si fuera un estudio de los grandes, ellos ya aplican controles de calidad internos y entonces en consecuencia pueden perfectamente aplicar una norma internacional de auditoría. Mientras que cualquier estudio pequeño normalmente no puede aplicar esa norma. Y normalmente aquellos juegos de estados contables que han sido elaborados bajo resolución técnica, la norma sobre la cual puede trabajar digamos, el profesional es la norma de auditoría de la RT35. Vale aquí aclarar, porque la flecha no la puse, pero obviamente al ser de mayor calidad la norma internacional,
un estudio podría perfectamente, que un estudio que pueda aplicar norma internacional, podría perfectamente auditar un estado financiero que haya sido elaborado bajo resolución técnica. Y viceversa, no es posible que un estado contable de norma internacional aplicar una norma de la RT37. Bueno, no la tenemos. Perdón. No la tenemos. ¿Puedo hacer una preguntita? Sí. A ver. ¿En qué beneficia utilizar las normas internacionales? ¿Cuál es el beneficio que pueden lograr los profesionales? No entendí. Vamos de vuelta. Sí. ¿Cuál es el beneficio de utilizar o no normas internacionales? ¿Por qué quieren algunos ir hacia eso y otros se resisten? ¿Me expliqué ahora? Estamos hablando de profesionales y estamos hablando de no aplicar la RT37, sino que estar aplicando otro tipo de norma. Exacto. A ver, voy a tratar de explicarlo sin que... normalmente hay mucha reticencia en el interior y para aplicar cierto tipo de normativas porque son más laxos, si se me permite la expresión. ¿Está bien? Mientras que acá son más, menos laxos, somos más apretar y tratar de buscar la excelencia. Vale aquí también aclarar que muchas veces, y acá también, porque el cliente PYME todavía no entiende por qué tiene un juego de estados contables. Para él, lo único que le interesa es liquidar los impuestos y hasta ahí. Como dijo una vez, creo que hice el comentario el otro día, pero ahora no recuerdo. Dice Carlos Eslose, el 90% de las empresas argentinas son pymes y el 100% de los estados contables son falsos. Muy duro fue, pero bueno, es lo que hay. ¿Está bien? Sí, profesor, entendí perfectamente. Gracias. No, yo decía que no la teníamos a la doctora Vizca porque se había recién levantado. Bueno. Por ahí se vaya a enterar lo que vos dijiste. No, por favor, Cari, no. Y eso que yo hoy no le dije que me di cuenta que estaba la Mafalda despeinada, ¿eh? No, es verdad. No hiciste Yo comentario. la vi hoy y dije, no, mejor hoy no le digo nada, lo dijo usted, pero mal. No, yo no dije nada. Seguro que están grabando y me lo van a pasar. Es que son muy crueles cuando graban, ¿viste? Yo siempre a mis alumnos, no graben, porque después te recortan un pedacito y te hacen bolsa. Claro. No les advierto que lo voy a negar de... Sí, rotundamente. Totalmente. Igual yo le voy a decir. Bueno, hagamos 5 minutos y arrancamos con lo otro. ¿Sí? ¿Vamos? Bueno.